Viernes Santo, queremos expresar también nuestro saludo y nuestro agradecimiento a los diferentes medios que se unen a nosotros. Tenemos como canal matriz a Televida, el canal católico de la familia, Vida FM 105.3, Radio ABC 540 AM, Radio María de la Altagracia, Canal 4, Canal 17, Canal 33, Canal CTT 49, Dominican View, la red de UDECA, el YouTube de la Catedral Arquidiócesis SD, entre otros medios que se unen de esta arquidiócesis para que tenga la oración de inicio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu pasión, tu muerte y tu resurrección. Danos la luz de tu Espíritu para entrar en el misterio de tu cruz, en el misterio de tu palabra. Y danos también la valentía, la fuerza para asumir nuestras cruces, para asumir también el compromiso del amor que se hace servicio a nuestros hermanos. Ilumina la mente y el corazón de cada uno de estos siervos tuyos, pon palabras en sus labios, en su mente, en su corazón. Ilumina también a todos los aquí presentes, a todos los que nos siguen también a través de los medios de comunicación, con tu Espíritu que todo lo sondea, todo lo renueva y todo lo fortalece. Te lo pedimos por intercesión de María, la que estuvo ahí al pie de la cruz, en el monte de los amantes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Nuestra Señora de la Altagracia, ruega por nosotros. Muy bien, nos sentamos. Recordar que las 7 palabras hace alusión a las últimas palabras de Jesús durante su crucifixión. La primera palabra es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está a cargo del Padre Pelagio Antonio Taveras. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 24, están esas primeras palabras pronunciadas por Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las últimas palabras de nuestro Señor en la cruz muestran el desenlace de una vida centrada en hacer la voluntad de Dios y la actitud de los hombres cuando no conocen el plan de salvación de Dios. El Hijo de Dios vino a traer la liberación de los hombres, rompiendo las ataduras del pecado. En su propio pueblo no lo aceptaron como Hijo de Dios y rechazaron su oferta salvífica, cegados por el afán de poder, de riquezas y de placer. Por eso lo crucificaron. Ante la figura de Jesús hubo distintas posturas, unas de acogida, otras de rechazo, otras de dudas y otras de ignorancia. En esa sintonía, cuando Jesús fue sentenciado a muerte y crucificado,
tuvo muestras de tolerancia y compasión hacia sus verdugos, implorando el perdón al Padre Celestial. La actitud que suscitó mayor tolerancia fue hacia los ignorantes. Ignoraban que Él era el Hijo de Dios. Por eso dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero hacia quien lo traicionó por ambición, dijo: ay de aquel que entrega al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Jesús dijo en el capítulo 25 de San Mateo que todo lo que hagamos a los humildes, a Él lo hacemos. Al igual que la sociedad de aquel tiempo, hoy también nosotros no podemos permanecer indiferentes hacia Él. Asumimos posturas similares a ellos, quizás unos por ignorancia, otros por ambición y apego al poder, al dinero y al placer. Y seguimos sentenciándole, crucificándole. Pero hacia quien lo traicionó por ambición, dijo: ay de aquel que entrega al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Jesús dijo en el capítulo 25 de San Mateo que todo lo que hagamos a los humildes, a Él lo hacemos. Al igual que la sociedad de aquel tiempo, hoy también nosotros no podemos permanecer indiferentes hacia Él. Asumimos posturas similares a ellos, quizás unos por ignorancia, otros por ambición y apego al poder y sus creencias por encima de Dios. También cuando se le da más atención y cuidado a un animal y respeto a la vida del animal que a la vida humana, hay quienes no valoran la vida humana y por eso hay tantas muertes innecesarias, por eso hay abortos. También cuando se le quita la sacralidad al cuerpo humano, Jesús dijo que nosotros somos templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo, el cuerpo humano. Y se le convierte muchas veces en sepulcro a través del aborto. Jesús se sigue compadeciendo de la humanidad cuando se defrauda la esperanza de todo un pueblo que elige para tener mejor vida y al contrario se le quitan sus derechos a tener una vida digna. Vivimos en un país con muchas riquezas, pero la gente empobrecida. Y entonces el Señor también tiene compasión de los que por ignorancia confían muchas veces más en el hombre que en Dios. Y cuando la gente se deja manipular por ideologías e intereses malsanos que explotan la buena voluntad del pueblo sencillo. Pero también hay otros que siguen crucificando a Jesús, pero sí saben lo que hacen. Padre, perdónalos, pero ellos sí saben lo que hacen. Cuando se entregan las riquezas naturales del país a intereses foráneos, con contratos amañados, y el pueblo no puede disfrutar de esas riquezas que le pertenecen. Cuando quieren destruir nuestros recursos naturales
basados en intereses ambiciosos. Nueva Miranda no se negocia. Cuando ofrecen sus servicios de pésima calidad en oficinas públicas, hospitales, escuelas, transporte, cuando el pueblo merece dignidad. Padre, perdónalos, pero sí saben lo que hacen. Cuando burocratizan excesivamente los trámites para los ciudadanos realizar cualquier papeleo. Cuando se mantiene un caos en el transporte y no se implementa el cumplimiento civilizado de las leyes, convirtiendo las ciudades en una selva de cemento y metal. A veces pensamos como que no hay voluntad para organizar las ciudades. ¡Qué caos en el transporte! Padre, perdónalos, pero ellos sí saben lo que hacen. Cuando se permite que todo el que quiera entre al país sin reciprocidad en el trato con otras naciones. Cuando quieren quitarnos los valores que han sostenido la sociedad, como es la familia, el matrimonio, nuestra fe cristiana, que está plasmada en nuestra nación desde sus orígenes, porque el escudo dice Dios, patria y libertad, y tiene una Biblia en el centro, y eso fue lo que inspiró a los fundadores de la patria a legarnos una nación. Y hay gente que quiere quitar lo que le dio origen a nuestra nación, que es la fe. Y la gente piensa que hablar de un Estado laico es quitar a Dios de la nación. Cuando lo que dio origen a nuestra nación fue precisamente esos principios cristianos y morales que tenían los patricios de nuestra nación. Y a veces, queriendo responder a ideologías foráneas y a intereses extranjeros, mucha gente quiere hacer el juego y quiere destruir nuestra nacionalidad. Padre, perdónalo, porque sí saben lo que hacen. Cuando el pueblo tiene que pagar combustibles caros y energía cara, mientras que las grandes empresas se les exonera y se les da gratis combustible. Cuando miles de estudiantes son graduados en las universidades, pero no se crean fuentes de empleo, de trabajo, para que ellos se realicen, desalentando así las esperanzas de su talento, obligándolos a emigrar sin poder realizar su vocación. Cada vez que se gradúan cientos de profesionales en las universidades, uno se pregunta, ¿y dónde van a trabajar? ¿Qué fuentes de empleo ofrece el Estado para toda esa juventud que tiene ilusión de aportar sus conocimientos, su labor, sus habilidades en favor de nuestra sociedad? Cuando no se pone control en los medios de comunicación, difundiendo material que daña la mente de nuestra juventud, de nuestros adolescentes, de nuestros niños, fomentando el morbo. Es escandaloso escuchar la música que se compone hoy y uno se pregunta, ¿y no hay quien controle el contenido de lo que se difunde por los medios de comunicación?
cuando no se pone control a los que hacen ruido y violentan la paz social de los barrios con música a alto volumen, sin importar que los niños estén estudiando y sin importar que haya enfermos en las casas de los barrios. Padre, ellos saben lo que hacen. Cuando no se respetan los símbolos patrios, ni se enseña moral y cívica en las escuelas, construyendo una sociedad sin arraigo y sin amor a la patria. Cuando se fomentan los vicios y no se pone control a lo que hacen los adolescentes y los jóvenes, dañando sus vidas, se construye una sociedad donde hay tantos vicios, donde hay más bancas de apuestas y centros de bebedera que escuelas e institutos. Padre, ellos saben lo que hacen cuando los hospitales no tienen medicamentos para los pobres, ni los equipos adecuados para atender a la gente dignamente. Cuando las calles son invadidas por delincuentes y la gente no puede andar con un celular sin ser asaltado y no se le pone paro a esta delincuencia creciente. Padre, ellos saben lo que hacen. Cuando se hace como Poncio Pilato y la masa inconsciente que absuelve al culpable y condena al inocente. Y yo me pregunto, ¿por qué una persona reincidente en la delincuencia está suelto en las calles? Padre, perdónalo porque ellos sí saben lo que hacen. Jesús se compadecía de los que eran ignorantes, pero aquellos que hacen las cosas con conocimiento, hay de aquellos que siguen entregando al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. La segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso, será predicada por el padre Tomás García. Queremos estar contigo, Señor, si tú nos dejas. Conmueve ver hoy a Jesús sentenciado en la cruz y acompañado por dos ladrones, y verle dándose hasta el extremo por nosotros, por ti y por mí. Contemplar su donación total, su generosa entrega sin condiciones y sin límites para amar y perdonar, para unir y salvar. La promesa de esperanza dada al ladrón arrepentido. Recuerdo que cuando era niño, aún creo que hoy sigo con la misma mirada de asombro de aquel niño, con apenas 5 años y por Semana Santa, acompañaba a mis abuelos a todas las procesiones del pueblo. Pero antes visitábamos la iglesia, capilla por capilla, santo por santo, hasta llegar donde estaba Jesús en la cruz. La escena me estremecía, me conmovía y hasta me producía, lo reconozco ahora, un poco de miedo y de dolor. No comprendía bien. No comprendía bien que un hombre inocente por dar la vida por los demás terminara de esa manera. Mi abuela, siempre con devoción y adoración a todos los santos,
se acercaba de rodillas ante la cruz, la besaba y con una oración de Padre Nuestro en sus labios, oraba con mucho recogimiento. Después, acercándose, me decía en voz baja, con brillo en sus ojos y con alguna lagrimilla por la emoción del encuentro: Él dio su vida por nosotros. Él siempre está y estará contigo, Tomasito. Nunca lo olvides. En aquel momento no comprendía bien el verdadero significado de sus sabias y profundas palabras de fe. Palabras que años después sigo conservando en mi corazón y me siguen acompañando como religioso mercedario, sacerdote y misionero desde hace más de 13 años en República Dominicana, el paraíso en el Caribe. Y justamente esta palabra habla del paraíso, de este paraíso en el que tenemos muchos el privilegio de vivir, un país con hermosas playas de arenas blancas, sus paisajes naturales, sus palmas de coco, su merengue, pero sobre todo su bonita, hospitalaria y alegre gente de viva fe y de gran corazón. Un verdadero paraíso, marca país que la corrupción, la desigualdad social y la pandemia del coronavirus lo aleja del paraíso prometido por Jesús. Contemplar nuestra realidad de hoy tan dividida por la codicia de quienes buscan fáciles ganancias, herida por el egoísmo que amenaza la vida humana y la familia, el egoísmo que continúa provocando desigualdad, injusticia entre nosotros, en la trata de personas, el trabajo infantil, el matrimonio infantil, el machismo y la violencia intrafamiliar, el tráfico de drogas, la sobreexplotación de los recursos naturales, los migrantes y refugiados. Nos hace reflexionar sobre la manera que unos y otros tenemos de relacionarnos entre nosotros. Nos acerca al misterio de la cruz, a un Dios sufriente que siente miedo y angustia. Este misterio nos habla hoy al corazón, porque en este último año son muchas las soledades, el distanciamiento que hemos tenido que afrontar y debemos seguir afrontando. Mucho el dolor, muchas las pérdidas y ese sufrimiento que no comprendemos, mucha la angustia y la incertidumbre de no saber qué va a pasar. En los que han perdido a un familiar o a un ser querido y en los que se han quedado sin empleo, ya sea verdad por la pandemia o también por los cambios políticos y de gobierno. Pero también nos abre a la esperanza de no sabernos abandonados de Dios, a creer que ese amor, como al ladrón arrepentido, no le abandonaría ya, pasara lo que pasara, de caer una vez más en la cuenta de que somos seres sociales y necesitamos de otros, y no solo para tener lo básico, para sobrevivir, sino para dar identidad, amor y sentido a nuestra propia existencia y a nuestro propio pueblo. De que la vida, en la medida en que se entrega a los demás, nos recuerda el Papa Francisco, tiene sentido. Y así también recordando las palabras del Papa Francisco, les comparto
esta pequeña reflexión. Así, simplemente como hizo Jesús, no solo viendo, sino mirando, no solo oyendo, sino escuchando, no solo cruzándonos con las personas, sino parándonos con ellas, no solo diciendo qué pena, pobre gente, sino dejándonos llevar por la compasión, para después acercarse, tocar y decir, no llores, y dar al menos una gota de vida. En la cruz de Jesús está todo el amor de Dios, su inmensa misericordia. Es un amor del que podemos fiarnos, del que podemos creer. Ha transformado la cruz de ser odio, sufrimiento y derrota, fracaso, en un signo de amor, de esperanza y de vida. Comparte nuestro camino hasta el final. Lo sentimos cercano, porque no hay en nuestra vida cruz, por pequeña o grande que sea, que Jesús no comparta con nosotros. Y nos invita a dejarnos contagiar por este amor, que nos enseña a mirar siempre al otro con misericordia y amor. Sobre todo al que sufre, al que muchas veces rechazamos por su condición de raza, de sexo, y a quien tiene necesidad de ayuda, a quien espera de nosotros una palabra o un gesto, especialmente allí donde hay más sufrimiento. En los niños de la calle, en los hospitales, en las cárceles. Jesús, en la cruz, siente todo el peso del mal. Y con toda la fuerza del amor de Dios, lo vence con la resurrección. La cruz de Jesús, abrazada con amor, nunca conduce a la tristeza. Jesús con la cruz recorre nuestras calles, carga con nuestros miedos, sufrimientos y problemas. Se une al silencio de los que no tienen o no se les da la voz, sobre todo de los inocentes e indefensos, de las familias que encuentran en estos momentos dificultad por la escasez de alimentos, de salud, por los niños que son obligados y se ven obligados a trabajar para llevar ayuda y sustento a sus familias. Él acoge a todos con los brazos abiertos, carga sobre su espalda nuestras cruces y nos dice, ánimo, no llevas solo tu cruz, yo la llevo contigo, y yo he vencido a la muerte y he venido a darte esperanza, a darte vida. Él está siempre a nuestro lado, no nos deja nunca solos. Nuestros familiares y amigos que han muerto, algunos de ellos en este último año por el COVID, se reunirán un día con nosotros en el lugar que Dios nos tiene preparado. En Jesús encontraremos siempre un corazón abierto que nos perdona, que nos comprende, que nos ama y nos pide amar, contagiar, llevar esa esperanza y ese amor a cada hermano. Él da siempre el primer paso. Jesús vivió las realidades cotidianas de la gente más sencilla. Y hoy se sigue conmoviendo, llorando ante nuestro sufrimiento. Salir de nosotros mismos para ir al encuentro de los demás y tenderles la mano. Ir hacia las periferias de la existencia, movernos nosotros en primer lugar, sobre todo aquellos más lejanos, aquellos que son más olvidados, que tienen más necesidad de comprensión y de consolación, de ayuda. Llevar la presencia viva
de Jesús misericordioso y rico de amor. Vivir la fe involucrándonos, arriesgándonos y ensuciándonos las manos en la vida diaria, en la lucha de creer y construir un mundo mejor para todos y donde todos vivan dignamente, no sobrevivan. Y a esto el Papa Francisco nos ha dicho muchísimas veces a todos los que nos sentimos familia de Jesús, que prefiere una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Son muchos los rostros que hoy necesitan de nosotros para ser acompañados. Y un día, como el ladrón arrepentido, veremos que todo esto es cierto. Un día estaremos con Jesús en el paraíso. La tercera palabra, he aquí a tu hijo, he aquí a tu madre, será predicada por el padre Luca Burat. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella el discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. El evangelista Juan, al describir la escena de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, presenta a la Santísima Virgen María con el sustantivo de madre. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre. Y con él de mujer, citando las mismas palabras de Jesús, que al entregar su madre al discípulo a quien amaba, dice: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Madre y mujer son los dos títulos con el cual el evangelista Juan presenta a la Santísima Virgen María. Todo acontece a los pies de la cruz, donde María y el discípulo, que son figura de la Iglesia y de la humanidad redimida, contemplan a Dios y hombre verdadero, sufriendo injustamente, cargando con la maldad del hombre. Pero también contempla a aquel que puede amar hasta el extremo, aquel que va en busca de la oveja perdida, desafiando el misterio del mal, a quien puede amar hasta a los enemigos, los pecadores, los asesinos y violentos amantes de la guerra y de la división, los pornográficos y placenteros que usan a las personas como objetos, los ávidos de poder y de ambición dispuestos a todo, los falsos y mentirosos, incapaces de anunciar la verdad y sus valores, los egoístas cómodos, mediocres en su vida para sí. En la escena del crucificado está el misterio del mal, que a pesar de todo no consigue destruir el bien. Dios es amor, y la maldad demoníaca que habita en el corazón del hombre no consigue destruir el amor, que se difunde a pesar de todo, y más aún incluso crece como el trigo en medio de la cizaña. Vemos que la cruz, entendida como sufrimiento humano, como dice San Pablo a los Corintios, es escándalo para los soberbios y duros de corazón, y locura para los mundanos paganos. Pero para todos los hombres que como María y el discípulo amado saben detenerse frente al amor de Dios, es sabiduría de Dios y fuerza de Dios. La cruz, como un instrumento de maldición, viene a ser el instrumento del amor más grande nunca visto. Exactamente lo que el mundo desde siempre rechaza, lo que nadie quiere, lo que nos induce a rechazar a Dios
es lo que nos pone de frente a nuestra realidad de impotencia y de ser limitados, para que nos abramos a esta sabiduría y fuerza que viene de Cristo crucificado. Hay una verdad existencial donde el ser humano se juega la felicidad, que es aceptar ser limitado, de ser criatura, ser persona, no omnipotente. María y el discípulo amado están bajo el árbol de la cruz, donde Jesús está mostrándoles que el hombre de cualquier árbol del jardín puede comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. En efecto, en este árbol de la cruz, Cristo carga sobre sí el gran engaño de la humanidad. Carga sobre sí la muerte ontológica que entró al corazón del hombre al querer ser como Dios, a decidir por sí mismo lo que es bueno o malo. Como dijo la serpiente a la primera mujer Eva bajo el árbol de la cruz del bien y del mal. De ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Este drama fue y es la causa de que el hombre se enfermara de muerte. Esta escena del Hijo de Dios crucificado injustamente y de la Santísima Madre al pie de la cruz con el discípulo amado es una diagnosis profunda del ser humano en su interioridad cuando rechaza a Dios. Diagnosticamos una enfermedad de espíritu y cuerpo. Es la enfermedad que ataca el corazón y que lo embrutece con el mal. Y lo peor que pueda pasarle al ser humano y a una sociedad, y más aún a la humanidad cada vez más globalizada, es la falta de amor a Dios y al prójimo, especialmente al más débil y vulnerable. Por eso podemos parafrasear diciendo que sin los límites amorosos y los no sabios de Dios Creador y Padre, sin los mandamientos de Dios, que en nuestro actual lenguaje, más que derechos, son deberes, somos unos enfermos en amar. Ya nuestro querido Papa Francisco en su encíclica Laudato Si del 2015 decía: el hecho es que el hombre moderno no está preparado para utilizar el poder con acierto, porque el inmenso crecimiento tecnológico no estuvo acompañado de un desarrollo del ser humano en responsabilidad, valores, conciencia. Cada época tiende a desarrollar una escasa autoconciencia de sus propios límites. El ser humano no es plenamente autónomo. Su libertad se enferma cuando se entrega a las fuerzas ciegas del inconsciente, de las necesidades inmediatas, del egoísmo, de la violencia. Nuestro Papa Francisco nos recuerda que el hombre, si no tiene una ética que le pone límites, si no crece en responsabilidad, valores y conciencia, se enferma y comienza a usar mal su libertad, promoviendo antivalores. En efecto, si Dios dice amor, castidad, donación, el hombre moderno dice poder, sexo libre, tener. Si Dios dice vida en todos sus aspectos, desde la concepción hasta en las situaciones de enfermedad o discapacidades, el hombre dice muerte o cultura de la muerte con sus ramas como el aborto, la eutanasia o la eugenesia, que no deja espacio a personas como los niños con síndrome de Down o otros niños que son ángeles de bien para sus familias. Y si Dios dice verdad o confrontación leal entre ciencia y fe, si dice valores y desarrollo, o deberes y derechos, o respeto de las religiones, el hombre moderno actual dice todo es relativo, todo depende. Dice pensamiento único y dominante, solo derechos, solo ciencia sin moral, solo ateísmo o intolerancia con las religiones.
Si Dios dice familia como una unión entre un solo hombre y una sola mujer, si dice perdón y reconciliación, si dice amen los hijos, si dice complementariedad en la diversidad, comunión o comunidad de personas distintas, el hombre moderno dice de frente a las dificultades familiares, divorcio, separación o incompatibilidad. Dice frente a la natalidad, primero carrera, bienes y luego hijos. Dice género como una construcción mía. Yo me puedo autodefinir con el tiempo, a pesar de que la genética o la biología de mi cuerpo contradiga lo que pienso o percibo. Dice todos iguales, todos uniformes. Dice que las diferencias generan desigualdades, rechazando así el modelo de la misma naturaleza que con los ecosistemas y sus biodiversidades que funcionan con una perfección única y con orden como si fueran sinfonías, sin que ninguno se siente excluido o diferentes o menor del otro, nos da una lección de cómo tenemos que vivir en la verdad. Bien lo decía Cristo en el Evangelio de San Mateo, al decirle a los fariseos, raza de víboras, ¿cómo podéis vosotros hablar de cosas buenas siendo malos? Porque de lo que reposa el corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas. El hombre malo del tesoro malo saca cosas malas. María es la mujer, la bendita entre las mujeres, y es la madre de Dios, es madre de todos nosotros, que intercede ante su Hijo. Ella, doliente, sigue contemplando en su Hijo crucificado como el hombre mata a Dios en su corazón. Ella representa nuestra patria, representa las miles y miles de mujeres y madres que desde aquí y desde el cielo están contemplando cómo en los corazones de sus hijos se crucifica a la verdad, al amor, a los valores, a Dios mismo. Me recuerda la frase de muchas madres, me recuerda la constitución de nuestra madre patria, al decir, hijo, yo no te enseñé eso. ¿Quién te lo dijo? ¿Acaso el Dios dinero? ¿Acaso poderes estatales o extraestatales? ¿Acaso las ideologías modernas ateístas? El discípulo amado es la otra cara de la medalla. El hombre perdonado en sus errores puede volver a Dios y sanar su corazón y su libertad. Puede volver a su madre María, puede volver a su madre patria. Al acoger en su corazón sus verdaderos origen y raíz, el de ser hombre y mujer creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es amor y es la verdad, y quien rechaza a Dios, lamentablemente rechaza el amor y rechaza la verdad. Pero al acogerlo, nos diría nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dios que nos ama, tenga misericordia y nos bendiga. La cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Será meditada por el Padre Joel Villafaña. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó en voz alta, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo, dijeron, está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos corrió
a tomar una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de la caña, le dio a beber. Pero los otros les decían: espera, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. En la Edad Media, uno de los grandes padres orientales de la Iglesia, Orígenes, supuso que Jesús había pronunciado esas palabras del Salmo 22, a la vista de los pecados de los hombres, en favor de los cuales murió. Cristo representa al hombre pecador, por el cual muere. Ora desde su perspectiva de representante de los hombres ante Dios, no por necesidad suya, sino compasión hacia los humanos. Clama Jesús por ellos al Padre. Desde Agustín emerge la idea de que Cristo ora aquí como cabeza en favor de su cuerpo, la Iglesia. De ahí que Pascasio Radberto no considere este clamor de Jesús como grito de socorro, sino como un sacramento. Por otro lado, siguiendo a Ulrich Luz, vemos que el versículo 46 es para los lectores de la historia de la Pasión el punto culminante de un hilo narrativo claramente visible. Jesús es abandonado primero por sus discípulos, luego también por Pedro. Finalmente se halla solo en medio de sus enemigos. También aparece estar abandonado de Dios. Esta progresión en el relato no indica ningún doble sentido subliminal que permita convertir la frase del abandono en una expresión de confianza. Hay que partir en consecuencia de lo que dice directamente el Salmo 22. Se trata de una queja, en modo alguno trocada o invertida de Jesús, que al sentirse abandonado de Dios, clama a Él con palabras del Salmo. La tiniebla interior y la exterior se corresponde en el Salmo 45 y siguiente. Ver una dimensión soteriológica en este giro orante, aduciendo a Mateo 1 en su primer capítulo, por ejemplo, es apartarse del texto, de la soberanía de Jesús, conocedor de su hora y de su plan divino, de los acontecimientos. No queda rastro de la tiniebla total. Jesús grita su dolor y su abandono interior claro y alto, no resignado o sumiso a Dios. El Papa emérito Benedicto XVI, en su obra sobre Jesús de Nazaret, también acude en nuestra ayuda ofreciéndonos una clave de interpretación. Como todo judío fervoroso, Jesús, sintiendo ya cercana su muerte, se pone en comunicación con Dios rezando un salmo, concretamente el Salmo 22. El primer versículo de ese salmo dice así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, de día clamo y no respondes, también de noche y no hay silencio para mí. El sufrimiento de Jesús es una pasión mesiánica y lleva consigo así la redención, la victoria del amor. Viniendo a nuestros días, la experiencia de abandono es cada vez más fuerte y rampante en una sociedad cada vez más confundida y desorientada. Vivimos el abandono familiar, social, político, económico y hasta religioso, en dimensiones estrepitosas y con consecuencias rápidamente palpables. El abandono familiar lo notamos en muchos padres, madres y tutores que cada vez más se niegan a asumir con total responsabilidad la buena, cercana y amorosa crianza de sus hijos, quienes son mayormente criados por una abuela, una trabajadora doméstica, un cuido u otro, pero rara vez por aquellos a quienes necesitan más. Esto nos deja con niños que sin poder hablar aún nos dicen: papi, mami, ¿por qué me has abandonado? Pero el abandono intrafamiliar no es solo de padres a hijos, luego se invierten los papeles y tenemos a hijos que no tienen tiempo para sus padres, y aunque profesan un amor inmenso hacia sus progenitores, muchas veces vemos a personas adultas en total abandono y desolación, a pesar de sus hijos. Lo mismo podríamos decir del abandono entre las parejas y la antigua y muy mala práctica de la infidelidad. Aquí se nota
un mutuo abandono que se radicaliza más con las muy atizadas y propagandeadas guerras de sexos que sostiene el antiguo machismo y el nuevo feminismo, repitiendo la historia de que cuando el oprimido se libera, entonces se convierte en opresor. Es verdad que en la situación de pobreza, a veces hasta de miseria, hay que hacer sacrificios para sobrevivir, para echar hacia adelante, para progresar. Sin embargo, hay que establecer una jerarquía prioritaria donde la familia esté siempre en primer lugar. Familia, ¿por qué nos hemos abandonado? Si observamos con detenimiento nuestra sociedad dominicana, notaremos que hemos cambiado mucho, en ocasiones para bien y en otras para mal. Así tenemos una sociedad ensimismada y desnaturalizada, con individuos cada vez más solos y radicalizados. ¿A qué se debe este abandono social? ¿Dónde están los verdaderos héroes de esta época? Aquellos que se sacrifican y entregan el todo por el todo para lograr el bien común. ¿Por qué ahora solo pensamos en qué beneficios vamos a obtener de una acción? ¿Por qué ya solo sabemos decir cuánto hay para mí o sácame lo mío? Así, en una sociedad que aparece cada vez menos valores llevados a la práctica, nos sentimos abandonados los unos de los otros y con un sentimiento creciente de desolación, desconsideración y egoísmo. Eso lo vemos reflejado en los tantos incidentes entre personas que ocurren a diario en nuestros sectores: asesinatos, robos, agresiones físicas y verbales, entre otros. Como sociedad estamos gritando a los líderes sociales, políticos y religiosos que ¿por qué nos han abandonado? Somos nosotros mismos, pero sí, nos hemos autoabandonado. Nuestros egoísmos y extremismos son tan fuertes que vemos como todo es color división. El triste gris que nos separa es algo que ya está bien aceptado. Así vemos una clase política que no lucha por el bien de la nación y lo que nos conviene como país, sino por lo que más conviene a intereses personales y muy particulares. Y aunque esto ya se ha dicho muchas veces e incluso todos lo sabemos, continúa ocurriendo sin que nada más pase. Pareciera que la música solo molesta si es en la casa del vecino, y así vemos que se ha convertido en una forma de búsqueda, criticar y señalar solo para ver cómo conseguimos que nos manden a callar con dinero o favores. Y desde que eso ocurre, ya se nos olvidan las precariedades de la sociedad. Se nos olvidan, por ejemplo, nuestros policías, al menos los que hacen su trabajo, los que pasan tantas crujillas cuando se supone que deberían ser pagados y tratados como héroes por arriesgar sus vidas. Y aunque hoy lamentamos un hecho trágico provocado por miembros de la misma policía, y aunque la reforma de la policía, como de todas las instituciones, se hace necesaria, no podemos dejar de respetar y valorar e incluso intentar ayudar a quienes tienen el deber de protegernos y cuidarnos. Se nos olvidan los hospitales, se nos olvidan los enfermos mentales, y aquí quiero preguntar, ¿por qué tanta desconsideración? ¿Por qué tan desconsideradamente los hemos abandonado? ¿Cuántas instituciones en el país se dedican a su cuidado? ¿Por qué andan en las calles abandonados? Y sigo. Se nos olvidan los bomberos, se nos olvidan los jóvenes a quienes se les niegan las oportunidades y solo son utilizados. ¿Cuántas veces se ha prometido programas como primer empleo, empleo digno, juventud emprendedora, etcétera? Y luego, con el tiempo, se olvida. La juventud grita hoy también. ¿Por qué nos han abandonado? Los jóvenes que estudian y se preparan, pero luego no tienen oportunidades porque se les exige experiencia que aún no pueden tener. Aunque también es cierto que la juventud, a quien se le acusa de ser juventud de cristal, debe demostrar lo que sabe y que puede hacer algo más que tener un celular y subir videos de TikTok. No nos olvidemos de nuestras cárceles y sistema carcelario, que no tengamos que
que sentirnos que la justicia está amañada y que el sistema solo te apoya si tienes con qué pagar. No olvidemos a los migrantes, tantos dominicanos en el extranjero como los extranjeros en suelo dominicano. Hoy también los obreros gritan: ¿por qué seguimos abandonados? ¿Por qué no se acaba de traducir en bienestar social el crecimiento económico en los años en el crecimiento que va teniendo el país? Seguimos obligando a nuestros empleados a realizar malabares con sueldos pírricos. A veces vemos que se critica a quienes ganan bien, como si deseáramos que, como el cangrejo, todos estemos mal en la olla. Yo mal, tú mal. No se trata de que todos estemos mal, sino de que el bienestar sea social y la distribución de las riquezas sean justas. También nosotros, la Iglesia, en nuestro rol profético, en nuestra sensibilidad social, como madre y maestra, no podemos abandonar al pueblo, dejando de opinar, excluyéndonos de los nuevos aerópagos, reduciéndonos solo a templo y liturgia. No es verdad que solo eso nos corresponda. Jesús fue un líder carismático que se involucró en todas las áreas de la vida de su pueblo. Para que no nos sintamos abandonados, propongo que volvamos al diálogo, pero un diálogo honesto, sincero, que más que acusarnos, busque crecimiento integral como sociedad. Un diálogo donde podamos debatir las ideas de las minorías sin que eso signifique vulnerar las mayorías. Donde nuestra identidad como dominicano no intente ser suplantada, sino escuchada. Un diálogo donde todos los actores de la sociedad podamos opinar desde la frontera de nuestras ideas y no radicalizarnos e irracionales. En una sociedad plural no vale que solo sea mi idea, mi ideología o mi creencia, sino que se hace urgentemente necesario el llegar al equilibrio, donde se viva un diálogo permanente y productivo, sin imposiciones ni manipulaciones, sin mentiras o engaños, sin agendas a ser impuestas. Proponemos también la educación ciudadana continua, que así como se invierten millones en publicidad para convencer a la gente, que asimismo se invierta en publicidad educativa, donde la ciudadanía se les motiva a trabajar, a ser feliz en familia, a cuidar el medio ambiente, a manejar un vehículo de forma adecuada, en fin, que si hay voluntad se puede formar, educar a la ciudadanía desde los medios y las redes sociales. Proponemos la despolitización gradual de las instituciones en general, que no tengamos que vivir los dramas de cancelaciones masivas cuando haya cambios de gobiernos. Si se supone que todos somos dominicanos y el gobierno es de todos nosotros, independientemente del color del partido. Proponemos que las iglesias como casa de Dios aporten en la creación de estructuras sociales más cercanas a las gentes, pero no solo los nuestros, sino a todas las gentes. Proponemos que no nos quedemos solo en el lamento del abandono, sino que descubriendo la acción salvadora de Dios, volvamos a la carga con más fe, con más ánimo y mayor entusiasmo. Que recordemos que una sociedad altamente dividida va a la ruina, mientras que si al estilo de Cristo asumimos cada uno lo que nos toca, entonces empezaremos a dejar el abandono y a propiciar el encuentro. Amén. La quinta palabra, tengo sed, será meditada por el Padre Apolinar Castillo. Tomada del Evangelio según San Juan, capítulo 19, versos 28 y 29. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dice: tengo sed.
Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Este grito de Jesús significa sin dudas la necesidad imperiosa de beber agua. Sin embargo, San Juan le da un significado, un sentido más profundo, la dimensión espiritual de la sed de Cristo. Es la sed de llevar a plenitud las Escrituras y su misión. La escena está estrechamente ligada a la anterior. Por eso el trozo leído comienza diciendo después de esto. Es decir, al constituir la nueva comunidad universal, todo va quedando consumado. Solo falta la expresión de su amor hasta el extremo, la muerte. Sigue dando a los mismos que lo han rechazado la última oportunidad de aceptarlo como Mesías, para que puedan alcanzar la salvación, pues a eso vino al mundo. Usando de su libertad total, da la vida voluntariamente por los hombres. Jesús exclama: tengo sed. Este dicho recuerda la petición que hizo a la mujer samaritana cuando le dijo: dame de beber, lo cual equivale a pedir acogida, y así ella podrá recibir mucho más que lo que ofrece. Pero también esta escena evoca otra, la de Jesús con el traidor Judas en la última cena. A pesar de la certeza de la traición, Jesús no lo excluyó de su amor. Es más, se lo ofreció por última vez, poniéndole su propia vida en sus manos. Se percibe el gesto de amistad que lo invitaba a aceptar a Jesús y con él la vida, aunque Judas tomó otra decisión. En vez de aceptarlo, se llenó de odio, lo rechazó definitivamente y lo entregó a los que habían decretado su muerte. En la cruz, Jesús tiene un gesto semejante para esos que lo han rechazado y obtenido su condena. Les muestra que no los odia. Les demuestra que su amor no ha sido vencido por el odio. Por tanto, la expresión tengo sed tiene un significado más profundo que la de simplemente pedir agua, pues en esta atmósfera de odio sin límite de quienes lo crucifican, muestra Jesús que Dios no condena al hombre, que no guarda rencor, que busca solamente salvarlo, comunicándole vida. Entonces, estamos hablando de una sed de salvar, de una sed de hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo le paga la humanidad a ese que les da 6 jarrones de agua convertida en vino para devolverle la alegría en las bodas de Caná? Ahora le ofrece un jarro de vinagre para hacerle más cruel el suplicio de la cruz cuando experimenta la sed. Podemos pensar cómo Jesús siente en su corazón todo el drama que habría de vivir su iglesia hasta el fin de los tiempos, y de esa manera se puede decir que Jesús permanece en agonía. El Papa Francisco reflexiona cómo la iglesia vive bajo la sombra de un mundo cerrado, en el que se mueven muchas tendencias que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal. Estamos en presencia de un mundo masificado
que privilegia los intereses individuales, debilitando la dimensión comunitaria de la existencia. Expresiones como democracia, libertad, justicia, unidad han sido manipuladas y desfiguradas al utilizarse como instrumento de dominación, como títulos vacíos de contenido que pueden servir para justificar cualquier acción. Hay mucha gente empeñada en sembrar desesperanza y suscitar desconfianza, que disfrazan muy bien al presentarse como defensores de algunos valores. Por diversos caminos se niega a otros el derecho a existir y a opinar, y para ello se acude a la estrategia de ridiculizarlos, sospechar de ellos, cercarlos. En este juego mezquino de las descalificaciones, hemos podido comprobar en nuestros medios que el debate es manipulado hacia el estado permanente de cuestionamiento y confrontación. No se recoge su parte de verdad, sus valores. Es una manera de empobrecer la sociedad y someterla a la prepotencia del más fuerte. Quienes profesamos la fe, sentimos hoy la embestida febril de formas insólitas de agresividad, de insultos, maltratos, descalificaciones, latigazos verbales, con el fin de manipular nuestra conciencia para obligarnos a que pensemos como ellos. Podemos percibir, como dice el Papa, especies de circuitos cerrados que facilitan la difusión de muchas informaciones y noticias falsas para fomentar prejuicios y odios. Es una pugna de intereses que busca enfrentarnos a todos contra todos, donde vencer pasa a ser sinónimo de destruir. Es muy atinado preguntar, en ese estado de cosas, ¿cómo es posible levantar la cabeza para reconocer al vecino o para ponerse al lado del que está caído en el camino? Aumentan las distancias entre nosotros y se aleja de nuevo ese caminar lento hacia un mundo unido y más justo para todos, que es tarea y testimonio de la Iglesia al llevar el Evangelio. También da pena ver que la persona ya no es tenida como un valor primario que hay que respetar y amparar, sobre todo cuando son pobres o discapacitadas. Si todavía no son útiles, como los no nacidos, o si ya no sirven, como los ancianos. Solo un sector humano parece ser digno de vivir sin límites, mientras que el resto o la otra parte de la humanidad es sacrificable para beneficiar la selección de los privilegiados. La Iglesia no puede esperar algo distinto en su caminar. Frente a las actuales formas tan diversas de eliminar o de ignorar a otros, ¿cómo hemos de reaccionar? ¿Cómo reaccionó Jesús? En esta atmósfera de odio sin límite de quienes la descalifican con rabia, la Iglesia, fiel al Maestro, muestra que ella tampoco condena al hombre, que no promueve el rencor, que busca solamente acercarlo a Jesús para salvarlo comunicándole vida. No está bien reaccionar con fanatismos, porque es fruto de un impulso que lleva a destruir a otros. Ni tampoco formar parte de redes de violencia verbal a través de Internet y de los diversos foros o espacios para el intercambio digital. Siempre aportamos nuestros razonamientos desde la fe, pero nunca con violencia ni con ira.
Como cristianos, estamos llamados a no perder los límites, acudiendo a la difamación y la calumnia. Si las corrientes sociales que nos atacan recurren al odio, abandonando toda ética y respeto por la fama ajena, no olvidemos que con Jesús no fue distinto. Lo difamaron y humillaron, y no reaccionó con ira ni con violencia. Nuestra tarea es aportar a la fraternidad, para esa fraternidad que el Padre común nos propone. Esa ha de ser también nuestra sed. Ante las actuales formas de agresividad de aquellos sectores contra quienes profesan la fe y los valores, el Papa Francisco nos invita a reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras. Es esta época la que nos ha tocado vivir, y en ella seguimos promoviendo la dignidad de cada persona humana, que con nuestro actuar podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de humanidad. Todo está consumado. Esta es la sexta palabra meditada por el Padre Victoriano de la Cruz. En San Juan, capítulo 19, versículo 30, encontramos esta palabra. El evangelista pone en los labios de Jesús, estando ya crucificado en la cruz. Con esta palabra Jesús da por concluidas las acciones que le había encomendado su Padre y que realizó a la perfección. Ahora te toca a ti y me toca a mí cumplir con nuestra parte. Para ello hagamos memoria de algunas de las acciones realizadas por Jesús y de lo que nos han enseñado, nos enseñan hoy a nosotros. En primer lugar, Jesús llevó a cabo la predicación del Evangelio y lo hizo no solo con palabras, sino también con obras, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena nueva del reino, curando todas las enfermedades y dolencias. ¿Qué aprendemos de esto? Como bautizados, tú y yo, también estamos llamados a predicar el Evangelio, que es buena noticia. Pensemos en un momento en todas las malas noticias que recibimos diariamente, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, de la radio, la televisión, el periódico, el internet. Por todas partes nos bombardean con malas noticias. Que aparezca alguien trayéndonos algo bueno es cosa que se agradece. Y qué bueno si ese alguien eres tú que me estás viendo, escuchando o leyendo en este momento. En segundo lugar, Jesús dio fiel cumplimiento a la ley, enseñándonos que lo importante no es que seamos cumplidores de la ley, sino que evitemos las acciones que nos colocan delante de ella.
Si no existieran mujeres dispuestas a abortar, no estaríamos discutiendo en este momento sobre la bondad o la maldad de las tres causales. Si no existieran personas que atentan contra la casa común que es la naturaleza, no estuviéramos luchando contra la barrigol y sus planes. Las leyes laborales, civiles y judiciales están de más para los ciudadanos y ciudadanas que actúan correctamente en todas las circunstancias de la vida. ¿Qué es lo correcto? Deberíamos preguntarnos. Para que no caigas en la tentación de matar a tu hermano, como lo prohíbe uno de los mandamientos, Jesús nos dice: evita encolerizarte contra él y ofenderle con tus palabras, aprendiendo más bien a arreglar las diferencias que tenga con tu prójimo por medio del diálogo y no con la violencia. Si no deseas caer en la infidelidad que prohíbe también la ley, nos dice Jesús, lo mejor es que evites mirar o tocar a hombres o mujeres con deseos pervertidos, pues toda infidelidad empieza con la mirada y termina con el deseo, nos dice el Señor. Jesús nos enseñó que lo correcto no es devolverle al otro el mal que nos ha hecho, y que no solo debemos amar a aquellos que nos aman, sino marcar la diferencia con nuestros actos en todos los ambientes de nuestra vida. En tercer lugar, Jesús había consumado las predicciones que sobre él habían hecho los profetas. Su concepción, su nacimiento en Belén, la aparición de una nueva estrella, la adoración de los reyes, el cabalgar sobre un asno y los momentos de su pasión. Justamente ahí se encontraba Jesús cuando pronunció esta sexta palabra, dando cumplimiento a su dolorosa pasión. De ti y de mí también se han hecho muchas predicciones. El mismo Jesús nos dijo que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y nos dejó el encargo de poner en práctica todo lo que Él nos enseñó. El ser humano viene a este mundo con una misión, con un designio que debe cumplir. Ante el sinsentido de la vida en el que tantos hombres y mujeres se encuentran hoy día, Jesús viene a recordarnos que estamos vivos por una razón sublime y que existimos para algo que va más allá de este mundo. Nuestras vidas tienen un sentido y Él nos lo revela cuando dice: no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida por los demás. Si algo valora la sociedad de nuestra iglesia, es su disponibilidad para el servicio, sobre todo a los excluidos y a los pobres.
A todos nos gusta tener cerca personas serviciales que estén siempre dispuestas, atentas y detallistas. Seamos nosotros esas personas que están siempre disponibles para servir a los demás. En eso consistía su razón de ser. Ese era el fin de su vida, servir a sus semejantes hasta dar la vida por ellos. Por eso, desde la cruz, fue capaz de decir: todo está consumado, dándonos a entender que ya había cumplido su propósito en este mundo. Qué hermoso sería si pudiéramos decir lo mismo al final de nuestros días. Y decirlo con la clara conciencia de haber hecho lo correcto, lo noble, lo bueno. De Jesús se dice que pasó por esta vida haciendo el bien. Como muestra de que el ser humano existe para hacer lo bueno y que la bondad está presente en cada hombre y mujer sin importar sus creencias, cultura, condición social. Aunque no todos nos esforzamos por ejercitar dicha bondad. Finalmente, Jesús nos enseñó el valor de la fidelidad a nuestros propósitos. Jesús no solo sabía a lo que había venido, la razón de ser de su existencia, sino que mostró una fidelidad inquebrantable a ese proyecto. Fidelidad que se pone de manifiesto en las propuestas tentadoras que hallará en su caminar y que buscaban desviarle del sendero emprendido. No solo fue tentado por el diablo en su peregrinar por el desierto, también se encontró a muchas personas que le iban desanimando tanto con palabras como con sus actitudes. Recordamos cómo Pedro fue capaz de incitarlo para que no siguiera hacia adelante. Fueron múltiples los obstáculos que tuvo que afrontar, lo suficientemente grandes como para desanimarle y hacerle renunciar a la meta. Fue traicionado por los suyos, calumniado, negado, despreciado, abandonado, vendido, golpeado, escupido, pisoteado. Pero Jesús no se rindió, fue perseverante y luchó con todas sus fuerzas hasta el final. Hoy en día son múltiples y grandes las dificultades en el camino de nuestra realización personal, en la vivencia de la fe dentro de la Iglesia, en la vida familiar, en el mundo laboral, social y político. Contratiempos que nos desaniman y nos llevan a renunciar a nuestros sueños y a los designios de Dios para con nosotros. Abandonamos la Iglesia. No estamos dispuestos a luchar por la familia y por eso nos separamos con tanta facilidad. Pensamos que no vale la pena tanto esfuerzo y que todo está ya perdido, que es mejor no intentarlo.
porque las cosas no pueden cambiar para bien. De Jesús tenemos algo que aprender como iglesia, como creyentes, como bautizados. Perseverar. Perseverar contra toda adversidad. Perseverar en la voluntad de Dios, poniendo nuestro mayor empeño, haciendo cada uno lo que tiene que hacer, hasta que todo esté consumado en nuestra vida. La sexta palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, será meditada por el Padre Arsenio Ferreira. Séptima palabra de Jesús en la cruz, tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 46. Y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Llega el momento supremo. El cuerpo desangrado de Cristo está pálido como la cera. Sus ojos están vidriosos y tristes. Su cabellera en desorden cae sobre su rostro. Son los síntomas de la muerte inminente. Jesús va a expirar y a consumar el último episodio del gran drama de la redención. El evangelista San Mateo dice que Jesús entregó su espíritu gritando de nuevo con voz fuerte. Y San Lucas afirma lo mismo, que Jesús gritó muy fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir estas palabras, expiró. Esta fuerte voz de Jesús al expirar, cuando los moribundos son incapaces de hablar con esta energía y lucidez, hizo ver a los oyentes que moría no como un vencido, sino como un vencedor, porque la verdad siempre triunfa. Queridos amigos, este fuerte grito de Jesús se convierte hoy en la voz de los que no tienen voz, en aquellos condenados moralmente de la vida, extorsionados y autocensurados. Esa voz de los que no tienen voz está representada también hoy en los medios de comunicación social, quienes juegan un papel fundamental en la difusión del mensaje como creadores de pensamientos y opiniones y en la difusión de la verdad. Siguiendo los documentos de la Iglesia sobre los medios de comunicación, se reflexiona. Por eso, el uso que la gente hace de los medios de comunicación social puede producir efectos positivos o negativos. Aunque se dice comúnmente que en los medios de comunicación social cabe de todo, los mismos son fuerzas ciegas no son fuerzas ciegas de la naturaleza fuera del control del hombre. Porque aun cuando los actos de comunicación tienen a menudo consecuencias no pretendidas,
la gente elige usar los medios de comunicación con fines buenos o malos, de un modo bueno o malo. Estas decisiones éticas son importantes, no solo para quienes reciben el mensaje, espectadores, oyentes y lectores, sino especialmente para quienes controlan los medios de comunicación social y determinan sus estructuras, sus políticas y sus contenidos. Incluyen a funcionarios públicos y ejecutivos de empresas, miembros de consejos de administración, propietarios, editores y gerentes de emisoras, directores, jefes de redacción, productores, escritores, corresponsales y otras personas. Para ellos, la cuestión ética es particularmente importante. Los medios de comunicación social ¿se usan para el bien o se usan para el mal? La Iglesia asume los medios de comunicación social con una actitud fundamentalmente positiva y estimulante. No se limita simplemente a pronunciar juicios y condenas. Por el contrario, considera que estos instrumentos no solo son productos del ingenio humano, sino también grandes dones de Dios y verdaderos signos de los tiempos. Siguiendo el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Comunicación de este 2021, se señala: pero ya se han vuelto evidentes para todos también los riesgos de una comunicación social carente de controles. Hemos descubierto ya desde hace tiempo cómo las noticias y las imágenes son fáciles de manipular por miles de motivos, a veces solo por un banal narcisismo. Esta conciencia crítica empuja a no demonizar el instrumento, sino a una mayor capacidad de discernimiento y a un sentido de la responsabilidad más maduro, tanto cuando se difunden como cuando se reciben los contenidos. Todos somos responsables de la comunicación que hacemos, de las informaciones que damos, del control que juntos podemos ejercer sobre las noticias falsas, desenmascarándolas. Todos estamos llamados a ser testigos de la verdad, a ir, ver y compartir. Desde hace varios años en la República Dominicana se ha estado desarrollando un ejercicio inmoral, antiético y sumamente dañino para la sociedad a través de algunos medios de comunicación con un mismo sector o grupo de comunicadores o periodistas, un chantaje y extorsión mediática. La práctica consiste en ubicar a personas, empresarios o funcionarios, investigar los negocios que puedan estar desarrollando y generarle informaciones en su mayoría falsas o tergiversadas para poder llamar la atención y luego enviarles un emisario a solicitar una alta suma de dinero para dejar de seguir atacándolos. Esta práctica está tomando cada vez más fuerza, pues quienes la ejecutan son personas sin escrúpulos, que solo buscan dinero a toda costa y que no tienen reparos en decir a lo que se dedican, como algunos medios ya lo han hecho. No importa si tienen que dañar la reputación, la moral e integridad de una persona y con esto la de toda su familia y amigos. Lo que buscan es que los callen, ofreciéndoles, evidentemente, alta suma de dinero. El principal medio por donde operan estos individuos es a través de las redes sociales, por el impacto que éstas causan y el morbo que genera
presentar informaciones negativas sobre alguien. Sin embargo, el Papa Francisco también nos reflexiona que en este tiempo de pandemia, las redes sociales han sido un gran apoyo, un gran aliado para dinamizar la vida y la fe de tantas personas. Pero cuando estos medios caen en manos de personas inmorales, este grupo que no es grande, pero cuando encuentran una víctima, todos le caen juntos, buscan maximizar el daño que quieren causar. Pero resulta que luego aparece ante la persona afectada alguien que le ofrece una solución, ayudarlos a callar a esos medios, pero que necesitan ofrecerles algo de dinero. Esto según la cantidad de la cartera a la que atacan. Esto es una bajeza total, un chantaje mediático, el que la población está percibiendo como algo normal y que no puede permitirlo. Personas que reniegan de Dios, de la patria, que solo les interesa saciar sus apetencias de lujo y vida cara a costillas del chantaje, la manipulación y la tergiversación de informaciones. El próximo lunes 5 de abril es el Día Nacional del Periodista en la República Dominicana. Y este tipo de situaciones intentan empañar el verdadero espíritu de esta profesión tan importante para la democracia de un país, que es comunicar la verdad de la información ofrecida. Por eso, en esta séptima palabra, quiero terminar haciendo esta oración que el Papa Francisco nos ha propuesto para la jornada de las comunicaciones. E invito también a todos los periodistas, a los que usan las redes para comunicar un mensaje, a vivir esta experiencia que el Papa Francisco nos pide. Señor, enséñanos a salir de nosotros mismos y encaminarnos hacia la búsqueda de la verdad. Enséñanos a ir y ver. Enséñanos a escuchar, a no cultivar prejuicios, a no sacar conclusiones apresuradas. Enséñanos a ir allá donde nadie quiere ir, a tomarnos el tiempo para entender, a prestar atención a lo esencial, a no dejarnos distraer de lo superfluo, a distinguir la apariencia engañosa de la verdad. Danos la gracia de reconocer tus moradas en el mundo y la honestidad de contar lo que hemos visto. Amén. Agradecemos a cada uno de los sacerdotes que han hecho posible este sermón de las 7 palabras. De igual manera agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, de los miembros de la prensa y de todos aquellos que nos siguen a través de los medios digitales, a través de Televida como canal matriz, el canal de la familia, Vida FM, Radio ABC, Radio María de la Altagracia, Canal 4, Canal 17, Canal 33, Canal 49, Dominican View, la red de UDECA, el YouTube de la Catedral, Arquidiócesis SD, entre otros medios que se han unido a esta transmisión. Les animamos a seguir viviendo el Tríodo Pascual en cada una de sus comunidades. Bendiciones.